Productos notables. Son operaciones de multiplicación entre polinomios cuyo resultado se puede predecir sin necesidad de realizar la operación. Cuadrado de un binomio. Es la expresión que resulta de realizar el producto de un binomio por sí mismo. El cuadrado de un binomio es el primer producto notable y resulta de la siguiente operación. Tenemos entonces que a más b al cuadrado es equivalente, según la definición de potenciación, a más b multiplicado por a más b. Aplicando la propiedad distributiva del producto, tendremos lo siguiente. A más b multiplicado por a más b será entonces el primer elemento del primer factor multiplicado por el primer elemento del segundo factor será igual a por a igual a al cuadrado. El primer elemento del primer factor multiplicado por el segundo elemento del segundo factor será igual a por b igual a por b. Ahora, el segundo elemento del primer factor multiplicado por el primer elemento del segundo factor es igual a b por a. B por a, gracias a la propiedad conmutativa, es lo mismo que a por b. Por orden alfabético y para que quede la semejanza con el término anterior, lo vamos a escribir como a por b. Por último, tendremos el producto del segundo elemento del primer factor por el segundo elemento del segundo factor. Es decir, el producto de b por b. Ya sabemos que es un producto de igual base, por lo tanto se sumarán los exponentes. Entonces, se quedará como b a la 1 más 1 igual a b al cuadrado. Seguidamente, entonces sumo los términos semejantes. Ya sabemos que en álgebra los términos algebraicos semejantes son aquellos que se componen de la misma letra y el mismo exponente. Entonces, notamos acá que al cuadrado solo aparece una vez, a está elevado a la 1, multiplicado por b elevado a la 1, y aparece nuevamente acá en el tercer sumando. B cuadrado solo aparece una vez, por lo tanto, solo tendremos la suma de dos términos semejantes, que será AB más AB. Me quedará A al cuadrado más 2AB más B cuadrado. Ese será el producto de un binomio multiplicado por sí mismo, es decir, el cuadrado de un binomio. También podemos realizar el producto, pero ahora teniendo en cuenta el caso de resta. Es decir, A menos B multiplicado por A menos B, y ya sabemos que eso es igual a menos b al cuadrado. La propiedad distributiva del producto, entonces aplicada a este caso, será muy similar al caso anterior, solo que ahora tendremos el signo menos para el segundo y el tercer término y el signo más para el cuarto término, pues gracias a la ley de signos del producto, ¿cierto? Observe que los resultados son similares, solo cambian los signos. Nuevamente, entonces acá realizamos la suma de los términos semejantes y me queda entonces a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. En este caso los términos semejantes tienen valor relativo algebraico negativo, por lo tanto se sumarán y conservarán su signo, ¿cierto? Me queda entonces a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Observe que este resultado es muy similar al anterior, simplemente que ahora en el caso anterior teníamos que todos los signos eran positivos y ahora tendremos que para el segundo sumando es negativo. Queda entonces a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y podemos notar que el resultado es el primer término al cuadrado
más o menos 2 veces el producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esto será aplicable para cualquier cuadrado de cualquier binomio. En general, entonces tendremos que a más o menos b al cuadrado será igual a al cuadrado más o menos 2ab más b cuadrado. ¿Listo? Entonces, tanto para el caso de suma, para el caso de resta. Para el caso de suma, entonces, todos los elementos serán positivos y para el caso de resta, el segundo elemento será negativo, ¿cierto? Ya vamos a notar que entonces en los productos notables, cuando tenemos resta, de menos a más, empezando desde el segundo sumando, y el primer sumando siempre será positivo. Listo. Eso entonces para el cuadrado de un binomio. Entonces ya siempre que tengamos el cuadrado de un binomio, vamos a, vamos a saber cuál es su resultado. Entonces veamos un ejemplo. Punto número uno. Entonces, por lo general, los ejercicios de productos notables empiezan con el verbo expandir, porque lo que hacemos es hallar la forma expandida del producto notable. Entonces vamos a expandir el cuadrado del siguiente binomio. El binomio será 2x más 3y 2x más 3y al cuadrado.
Entonces vamos a aplicar primero la regla y después seguidamente calculamos las potencias. Listo. Entonces la regla dice que me queda la forma expandida es igual al primer término elevado al cuadrado será entonces 2x dos x elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo es decir, dos veces el producto de 2x por 3y más el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, el término 3y tres y al cuadrado, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a desarrollar esas potencias y esos productos que tengo ahí. Entonces, inicialmente tengo
el cuadrado de un monomio, ¿cierto? Tengo el cuadrado de un producto. Ya sé que la potencia del producto será igual al producto de las potencias. Entonces me quedará como 2 al cuadrado por x al cuadrado, ¿cierto? Dos al cuadrado multiplicado por multiplicado por x al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por 2 4 por 3 12 y x por y me quedará indicado, ¿cierto? Entonces me queda como 12 xy más nuevamente tengo el cuadrado de de producto, será igual al, al producto de los cuadrados, nos quedará como 3 3 al cuadrado multiplicado por y al cuadrado.
Listo. Por último, entonces, calcularemos esas potencias y esa será la respuesta del ejercicio. Entonces, 2 al cuadrado 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado es X al cuadrado. Al cuadrado más 12xy más 3 al cuadrado, que es 9, vamos a ponerlo aquí abajo. Más y al cuadrado. Listo. El resultado será entonces 4x al cuadrado más 12xy más y al cuadrado. Vamos ahora a ver el cubo de un binomio. El cubo de un binomio entonces será el resultado de tomar como factor un binomio 3 veces. Es decir, vamos a tener ahora a más b multiplicado por a más b multiplicado por a más b. Eh, Vamos a agrupar entonces los dos primeros factores, por lo que ya los conocemos del caso anterior, y nos dará entonces a más b al cuadrado multiplicado por a más b igual a menos a más b al cubo, ¿cierto? Sabemos que a al cuadrado multiplicado por a más b es igual a más b al cubo, pero como lo que conocemos ya es el resultado de a más b al cuadrado, entonces lo vamos a dejar expresado como a más b al cuadrado multiplicado por a más b.
a más b al cuadrado sabemos que es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y todo me quedará multiplicado por a más b. Aplicando la propiedad distributiva del producto, tendremos entonces a al cuadrado por a al cubo, a al cuadrado por b, a al cuadrado b, 2ab multiplicado por a, 2a al cuadrado b, 2ab multiplicado por b, 2ab cuadrado, b cuadrado por a nos da b cuadrado a, pero pues conservando nuevamente el orden alfabético lo escribimos como ab cuadrado, y b cuadrado por b nos da b cubo. Tenemos entonces a al cubo más al cuadrado b más 2 al cuadrado b más 2ab cuadrado más ab cuadrado más b cubo. Reduciendo términos semejantes, entonces observamos que los términos semejantes serán a al cubo aparece solo una vez. A al cuadrado b aparece en el segundo sumando y en el tercer sumando. Entonces son los dos primeros términos semejantes. 2ab cuadrado y ab cuadrado aparecen en el cuarto y el quinto sumando y también son términos semejantes. A al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo será la respuesta. Por lo tanto, a más b al cubo será igual a al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Será la forma expandida del cubo de un binomio. Entonces, el cubo de un binomio en el caso de suma es el primero al cubo más 3 veces el primero al segundo más por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Veamos ahora el caso de resta. El caso de resta pues también es muy similar al caso de suma, pero simplemente cambiará los signos, ¿cierto? Entonces, tenemos ahora a menos b al cuadrado, que ya lo conocemos, ¿cierto? Multiplicado por a menos b. Sabemos que eso es igual a menos b al cubo, pero nuevamente lo dejamos expresado como a menos b al cuadrado multiplicado por a menos b, ya que el resultado que conocemos de la forma expandida es la de a menos b al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado menos 2ab más b cuadrado multiplicado por a menos b. Aplicamos nuevamente la propiedad distributiva del producto y obtenemos entonces ahora a al cuadrado por a al cubo, a al cuadrado por menos b. Tenemos ahora el producto de una cantidad positiva por una cantidad negativa, por lo tanto nos da una cantidad negativa, ¿cierto? Más por menos es igual a menos. Y a al cuadrado por b queda simplemente a cuadrado por b porque no tenemos bases iguales, ¿cierto? Ahora, menos 2ab multiplicado por a, el segundo elemento del primer factor por el primer elemento del segundo factor. Menos 2ab multiplicado por a me dará entonces menos 2 y a por a me da a cuadrado. B solo aparece una vez, entonces me quedará como menos 2a cuadrado b. Más porque menos 2ab por menos b me dará menos por menos más. Por lo tanto me queda más 2ab cuadrado, ¿cierto? Ya que la base que se repite es b cuadrado. Más b cuadrado por a, tercer elemento del primer factor por primer elemento del segundo factor, será b cuadrado por a, pero nuevamente conservando el orden alfabético gracias a la propiedad conmutativa nos da ab cuadrado. Y por último, b cuadrado por menos b
nos da b cuadrado por menos b, una cantidad positiva por una cantidad negativa, nos da negativo menos b cubo. ¿Listo? Bueno, ahora reducimos términos semejantes. A al cubo menos el primer término semejante que tengo es a cuadrado b con a cuadrado b, ¿cierto? Los dos tienen signo negativo, por lo tanto aumentarán su valor absoluto y nos queda menos 3a cuadrado b. 2ab cuadrado también es semejante con ab cuadrado, los dos son positivos, también aumentan su valor absoluto, es decir, se suman y quedan con valor relativo algebraico positivo, 3ab cuadrado. Por último, b cubo solo aparece una vez, me queda solo b cubo. Por lo tanto, entonces, el cubo de un binomio, en el caso de resta, es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. En general, entonces, tendremos que el cubo de un binomio es igual al primer término elevado al cubo, más o menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más o menos el segundo término elevado al cubo. Así entonces el modelo general que incluye los dos casos será a más o menos b al cubo, será a al cubo más o menos 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado más o menos b al cubo. Observe que el primero y el tercer término siempre serán positivos, tanto en el caso de la suma y de la resta. También podemos observar que en los casos de suma, el valor relativo de los términos de la forma expandida siempre es positivo. El valor relativo algebraico, ¿no? Es decir, el signo. En los casos de resta, el valor relativo fluctúa en negativo y positivo, empezando negativo desde el segundo término, como podemos observar acá, menos, más y menos. La potencia del primer término siempre desciende y la potencia del segundo término aumenta. Observe que el primer término empieza como a al cubo y después aparece como a cuadrado y aparece el segundo con su potencia unitaria, ¿cierto? Después el primer término aparece como a y el segundo término aumenta también otro exponente. La disminución y la progresión siempre es unitaria. El primer término disminuye en 1 y el segundo aumenta en 1. Y también podemos ver que el primer término siempre será positivo. Bueno, actividad número 1. Hallar el resultado de las siguientes expresiones por simple inspección. Son 4 puntos. Ya sabemos que estas actividades las vamos realizando y las tenemos ahí pues para prepararnos para el test. Tendremos entonces 2x más 4 al cuadrado será el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igual, eso será igual entonces a 4x más 16y cuadrado. Listo. Hemos visto entonces ahí el caso del cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. Y ahora vamos a ver la potencia n de un binomio. Ya hemos observado que el cuadrado y el cubo de un binomio son potencias para las cuales existe una regla para conocer su resultado. Resulta que cuando la potencia es mayor que 3, debemos utilizar una regla general y la siguiente herramienta. Vamos a utilizar ahora el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un triángulo que tiene el siguiente principio aritmético. Entonces, empezamos inicialmente el extremo superior, el vértice superior, con el número 1. Seguidamente desplazamos hacia la izquierda un espacio, una tabulación,
y escribimos otro 1 y nos desplazamos a la derecha, otra tabulación y escribimos otro 1. El término interior será la suma del extremo de la segunda fila más el vértice superior. 1 más 1 igual a 2. Y tengo la segunda fila del triángulo de Pascal. Ahora voy a ver la tercera fila. La tercera fila será entonces nuevamente, me desplazo un espacio a la izquierda, un espacio a la derecha, escribo unos, y los términos interiores serán 1 más 2, 3, y 2 más 1, 3. ¿Listo? Tengo la tercera fila. La cuarta fila tendré entonces un espacio a la izquierda, otro espacio a la derecha. Tendré ahora 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y acá el otro extremo, ¿cierto? 1. Tengo la cuarta fila. Nuevamente me desplazo un espacio a la izquierda y otro espacio a la derecha. Tendré entonces 4 más 1, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y acabo la quinta fila. Vengo ahora a la sexta fila, me desplazo una posición a la izquierda, otra posición a la derecha. Tendré entonces 1 más 5, 6, 5 más 10, 15, 10 más 10, 20, 10 más 5, 15, y 5 más 1, 6. Así sucesivamente puedo seguir calculando filas y nunca termino, ¿cierto? El triángulo de Pascal es infinito. Entonces tengo acá estos puntos sucesivos hasta infinito. Y ahora vamos a ver cuál es la aplicabilidad del triángulo de Pascal. Entonces sabemos que a más o menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más o menos 2ab más b cuadrado, ¿cierto? Observe que el cuadrado de un binomio tiene igual número de términos que la segunda fila del triángulo de Pascal, ¿cierto? Mire que la segunda fila tiene tan solo 3 términos, 1, 2 y 3, que son los que podemos observar acá, 1, 2 y 3. Y esos mismos términos son los términos que tienen la forma expandida del cuadrado del binomio. Tenemos que el cuadrado del binomio tendrá también 1, 2 y 3 términos. Esa es la primera observación. ¿Qué más podemos ver? También podemos ver que el término del medio del cuadrado de un binomio tiene coeficiente 2, número que a su vez ocupa la posición media de la segunda fila del triángulo de Pascal, ¿cierto? Entonces, veamos este 2 acá y observemos que es el mismo 2 que aparece en la segunda fila del triángulo de Pascal. Entonces tenemos esas dos observaciones. Bueno, veamos ahora la forma general del cubo de un binomio. Entonces, a más o menos b al cubo será igual a al cubo más o menos 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado más o menos b cubo, según lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y vamos a hacer también las observaciones pertinentes. Entonces, observe que el cubo de un binomio tiene igual número de términos que la tercera fila del triángulo de Pascal, ¿cierto? La tercera fila tiene 4 términos y la forma expandida también tendrá 4 términos. También podemos observar que el segundo término del cubo de un binomio tiene coeficiente 3 y que el tercer término del cubo de un binomio tiene coeficiente 3. Y este a su vez es el segundo y tercer número de la tercera fila del triángulo de Pascal, ¿cierto? Vamos a la tercera fila nuevamente, a la tercera fila del triángulo de Pascal. Y tendré entonces acá un 3 y otro 3, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces, podemos afirmar que los números del triángulo de Pascal corresponden a los coeficientes que llevarán los términos de la expansión de la potencia n de un binomio. Quiere decir que la fila 2 del triángulo de Pascal representa los coeficientes de los términos de la forma expandida del cuadrado de un binomio y la fila 3 del triángulo de Pascal representa los coeficientes de los términos de la forma expandida del cubo de un binomio. La fila 4
representará los coeficientes de los términos de la forma expandida de un binomio elevado a la cuarta potencia. La fila 5 representará los coeficientes de los términos de la forma expandida de un binomio elevado a la quinta potencia. Y así sucesivamente, la fila n representará los coeficientes de los términos de la forma expandida de un binomio elevado a la n potencia. ¿No? Note que la forma expandida tiene n más un número de términos, es decir, cuando n es igual a 2, la forma expandida tendrá 3 términos. Cuando n es igual a 3, la forma expandida términos y así sucesivamente. Entonces, siempre la forma expandida de la potencia n de un binomio tendrá n más un término. Listo. Vamos ahora a ver lo que es el término n del binomio de Newton. A la potencia n de un binomio se le conoce como el binomio de Newton. Así lo pueden encontrar ustedes también en el álgebra de Baldor. El término n tendrá el coeficiente que corresponda a la posición del triángulo de Pascal según sea la potencia y empezará con el primer término del binomio elevado a la potencia n, siguiendo con la disminución en una unidad de la potencia para el primer término y el aumento progresivo en una unidad de la potencia del segundo término, empezando desde 1 para el segundo término hasta llegar al segundo término elevado a la n. Entonces, como veíamos en el cuadrado y en el cubo, el primer elemento empieza con la potencia correspondiente a la que se eleva el binomio y empezamos a realizar una disminución progresiva unitaria de la potencia del primer término y un aumento de la potencia del segundo término. El valor relativo estará determinado por el signo del binomio, es decir, para suma del valor relativo el término n será siempre positivo y tendrá una alternancia de menos a más, empezando por el segundo término para el caso de resta. El primer término será siempre positivo para la forma expandida, tanto de suma como de resta. Entonces, como veíamos, en los casos de resta, siempre empezamos con el signo menos para el segundo término y empezamos a alternar menos, más, menos, más, menos. ¿No? Siempre que vayamos a hallar la forma expandida de la potencia n de un binomio, entonces tendremos el siguiente modelo general, ¿cierto? Tendremos a más o menos b a la n igual a la n más o menos k sub 0 a la n menos 1 multiplicado por b más k sub 1 a elevado a la n menos 2 multiplicado por b al cuadrado más o menos k sub 2 multiplicado por a la n menos 3 por b a la 3 más o menos k sub n por la potencia unitaria de a multiplicado por b a la n menos 1 más o menos b a la n, ¿cierto? Donde k sub 0, k sub 1, k sub 2 y k sub n son los coeficientes determinados por el triángulo de Pascal. N pertenece al conjunto de los números naturales. Ya sabemos que el conjunto de los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ejemplo número 1 dice expandir a más b a la 4. Entonces, siempre, si no nos sabemos de memoria los coeficientes de la potencia correspondiente, tenemos que dibujar el triángulo de Pascal. En este caso, como la potencia es 4, dibujamos el triángulo de Pascal hasta la fila que corresponda según la potencia. Es decir, lo vamos a dibujar hasta la fila 4. Y observe que la fila 4 tiene los elementos 1, 4, 6, 4 y 1, ¿cierto? Como la potencia es 4, forma expandida tendrá 5 términos, lo que son los correspondientes a la cuarta fila del triangle, ¿cierto? Aplicando la fórmula para el término n, entonces podemos obtener la forma expandida, ¿cierto? Entonces tendré que a más b a la 4 será igual
al primero elevado a la potencia determinada, a la cual estemos elevado nuestro binomio, más el segundo elemento del el triángulo de Pascal, ¿cierto? Mire que el primero es 1 y el primer término tiene el coeficiente 1. El segundo elemento tiene el coeficiente 4 y el segundo elemento de la forma expandida también tiene coeficiente 4, ¿cierto? Disminuimos en una unidad el exponente de, del primer término, me quedará a al cubo por b más 6 veces, que será el coeficiente del tercer elemento del triángulo de Pascal, multiplicado por a al cuadrado por b cuadrado, ¿cierto? El primer elemento disminuye en una unidad, su exponente, y el segundo elemento disminuye aumenta en una unidad el exponente, más el elemento 4 del triángulo de Pascal, corresponde también al coeficiente del cuarto término de la forma expandida de la potencia, nos da 4a b al cubo más b, b a la 4, que será el segundo término elevado a la potencia de la potencia del binomio, y tendrá coeficiente 1 porque corresponde también al extremo del elemento del triángulo de Pascal, ¿cierto? Listo. Veamos otro ejemplo. Dice ahora, expandir a menos b a la 5. Nuevamente, como si no lo sabemos de memoria los coeficientes, entonces dibujamos nuevamente el triángulo de Pascal. Tendré ahora entonces, a la quinta fila tendré los valores 1, 5, 10, y 1. ¿Listo? El valor relativo, en este caso, ¿cierto? El binomio es de resta, por lo tanto, el valor relativo menos a más desde el segundo término. Tendré entonces a menos b a la 5 será igual a la 5, el coeficiente 1, ¿cierto? Correspondiente al primer elemento de la quinta fila del triángulo de Pascal, menos, eh, ¿cierto? Porque la oscilación empieza desde el segundo término, negativo, menos 5a a la 4b, más el tercer elemento del triángulo de Pascal, que es de la quinta fila, que es igual a 10, y empieza a disminuir, sigue disminuyendo en la potencia del primer término, ¿cierto? Entonces, a al cubo, b al cuadrado, menos 10 a al cuadrado, b al cubo, más 5 a b a la 4, menos b a la 5. Y esa será la forma expandida de a menos b a la 5. Ejemplo número 3, dice expandir 3x al cuadrado más 4y al cubo a la 6. Nuevamente dibujamos nuestro triángulo de Pascal hasta la fila 6 correspondiente a la potencia, y nos da que el valor relativo, entonces en caso de suma de todos los términos positivos, nos da, no tenemos que preocuparnos por el valor relativo aritmético, ¿cierto? Simplemente escribiremos todos los signos positivos. Empezamos a expresar las potencias de acuerdo entonces a la regla del término n del binomio de Newton, ¿cierto? Entonces será el primero elevado a la 6, nos queda 3x al cuadrado a la 6 más
6 veces, que es el coeficiente correspondiente al segundo elemento de la fila del triángulo de Pascal, multiplicado por 3x al cuadrado a la 5, y aparece el segundo término, que es 4y al cubo, más 15, el tercer elemento de la sexta fila del triángulo de Pascal, 3x al cuadrado a la 4, multiplicado por 4y al cubo al cuadrado, más 20, multiplicado por 3x al cuadrado al cubo, por 4y al cubo, más 15, multiplicado por 3x al cuadrado, por 4y al cubo a la 4, más 6, multiplicado por 3x al cuadrado, por 4y al cubo a la 5, más 4y al cubo a la 6. Ahí tenemos expresadas todas nuestras potencias, y vamos a aplicar la propiedad de la potencia de un monomio y potencia de potencia, ¿cierto? La potencia de un monomio es equivalente a la potencia de un producto. En la potencia del monomio se aplica el exponente a la parte aritmética, coeficiente, y a la parte algebraica o literal, ¿cierto? Es decir, que la potencia, así como vemos en los casos anteriores, quedará aplicada al coeficiente y a la letra. Nos queda entonces de la siguiente forma. 3 a la 6, y sabemos que en potencia de potencia simplemente dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes, ¿cierto? Entonces nos queda 3 a la 6 por x a la 2 por 6, más 6 por 3 a la 5 por x a la 2 por 5 por 4y al cubo, más 15, 3 a la 4x por 2x elevado a la 2 por 4, 4 al cuadrado y elevado a la 3 por 2, más 20, 3 a la 3 por x a la 2 por 3, multiplicado por 4 al cubo, por y elevado a la 3 por 3, más 15, 3 al cuadrado multiplicado por x a la 2 por 2, 4 a la 4y elevado a la 3 por 4, más 6 multiplicado por 3x al cuadrado, por 4 a la 5 por y a la 3 por 5, más 4 a la 6 por y a la 3 por 6. ¿Listo? Calculamos entonces las potencias y obtenemos como resultado, bueno, las potencias y los productos, ¿cierto? 3 a la 6 es 729, nos da 729x a la 12, más 5832 x a la 10 y al cubo, más 19440 x a la 8 y a la 6, más 34560 x a la 6 y a la 9, más 34560 x a la 4 y a la 12, más 18432 x al cuadrado y a la 15, más 40096 y a la 18. Y ese será el resultado de ese ejercicio. Obviamente que este resultado pues nos da así bastante, de números bastante grandes, ya que pues es potencia de potencia y es un exponente pues ya bastante grande, ¿cierto? Que es el exponente 6. Listo. Entonces, para reafirmar este tema, la actividad propuesta es la actividad que podemos observar en pantalla. La actividad número 2, expandir a más b a la 7, a menos b a la 5, a más b a la 8, 2x más 3y a la 4, y x a la m más y n a la 5, ¿no? Bueno, dejamos hasta ahí entonces la parte de productos notables, y en la próxima sesión entonces abordaremos la parte de los cocientes notables. Muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en la próxima sesión.